Está con nosotros quien es hace prácticamente 15 años docente de la Universidad Nacional de Luján, secretario adjunto de ADUNLU, la Asociación de Docentes, el sindicato que nuclea a docentes de la Universidad Nacional de Luján, profesor de Historia, Patricio Grande con nosotros. Un placer recibirte, Patricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alejandro. Ahí estamos. Hola, Alejandro, buenos días. Gracias por acercarte. Te convocamos porque siempre resulta interesante echar una mirada a la situación y has escrito una especie de nota a través de tus redes que nos sedujo para poder convocarte y charlar respecto al panorama. Con una inflación de 2,2% para el mes de enero, el ofrecimiento de aumento salarial fue de 1,5%, es decir, que el gobierno nacional les propone que pierdan casi un punto porcentual de poder adquisitivo, de salario, y para el mes de febrero, que estaría terminando con una inflación que rondaría los 3 puntos porcentuales, según algunas consultoras, el ofrecimiento fue del 1,2%. Sobre una pérdida muy grande que vos señalás en el último año, ¿fue de cuánto? Bueno, algunas observaciones y detalles, o no detalles. En principio no hubo paritaria y no fue un ofrecimiento, sino que fue una imposición unilateral del gobierno. El gobierno desde septiembre, octubre del año pasado que no convoca a la mesa paritaria o a la mesa de negociación salarial. Lo que viene haciendo el gobierno es replica de forma unilateral, por decreto, los aumentos que viene dando para los trabajadores del Estado Nacional. Eso lo aplica directamente a las universidades, sin siquiera convocar formalmente, por lo menos, a la mesa de negociación paritaria. Entonces, nos terminamos enterando cuando se publica oficialmente lo que se llama el instructivo de liquidación de salarios para docentes y no docentes, cuánto es el aumento o si no hay aumento. Entonces, la primera situación que tenemos que decir y que tenemos que colocar de relieve es que el sector universitario en su conjunto, tanto docentes como no docentes, no tenemos paritaria, y en segundo lugar, las sumas que impone el gobierno de forma unilateral están muy por debajo de la inflación. Y respecto a tu consulta, a tu pregunta, llevamos desde diciembre del año 2023, que asumió este gobierno, hasta hoy, más de 30 puntos porcentuales perdidos. Es decir, que durante este tiempo, casi 15 meses que lleva este gobierno, llevamos perdido un tercio del salario. Hemos perdido durante este año y pico un tercio de nuestra capacidad salarial. Entonces, los salarios en su mayoría de la docencia universitaria hoy se encuentran por debajo de cualquier índice de pobreza, incluso hasta de indigencia. Para poner números concretos, sí. El otro día una compañera que recién se inicia en la docencia universitaria me consultaba porque dice, mira, ni siquiera recibí el porcentaje del 2,7% de los 2 meses acumulados. Y había cobrado 179.000 pesos. Ese es el salario que cobra un docente inicial que tiene una dedicación simple. 179.000 pesos. Entonces, es irrisorio, pero insostenible realmente. ¿Se suman ítems a ese número? Porque suena ese increíble. Ese es el número final, con antigüedad, con garantía salarial, inclusive sumando algún retroactivo. No llegaba ni siquiera a los 180.000 pesos de bolsillo. ¿Y qué se entiende como dedicación simple? No es que tenía una deuda ni nada, era lo que cobraba, lo que va a cobrar en estos meses de seguir esta situación. Dedicación simple es un docente que ya tiene título de grado, que en general es ayudante de primera, o puede tener otras categorías. En este caso era una compañera que era ayudante de primera, que tiene entre 1 y 2 comisiones a cargo, que trabaja 10 horas semanales en la universidad. Bueno, está cobrando ese monto. Si ese mismo docente con esa misma categoría tendría dedicación exclusiva, que son 40 horas a la semana, 8 horas por día, bueno, hagamos la cuenta, estaría cobrando menos de 800.000 pesos. O sea, alguien que trabaja 40 horas a la semana, que son muy poco porque la mayoría de los docentes tienen dedicaciones simples o parciales,
bueno, sería el tope 800.000 pesos para un salario inicial. Laburando de lunes a viernes. Laburando de lunes a viernes, los sábados también, porque se dictan clases los sábados, con formación permanente, porque todos los docentes universitarios, además de tener un título universitario de grado, ¿no?, en su respectiva disciplina, bueno, se siguen formando, siguen cursando especializaciones, maestrías, doctorados, todo lo que es necesario para poder sostener una carrera docente en el tiempo. Entonces, bueno, el salario está completamente en una situación paupérrima y la realidad es que hay mucha gente que se está yendo de las universidades. Dice, mira, yo por... Ya el año pasado, en alguna entrevista, algún protagonista me marcaba eso. Que hay docentes que se están yendo incluso a dar clases a países vecinos. ¿Eso está ocurriendo? Eso ocurre permanentemente. Gente que por ahí consigue una beca en Chile, en Brasil, y se van a trabajar a esos lugares. O docentes universitarios que deciden ir a trabajar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. O en sus respectivas provincias. Porque el salario, si bien no es un salario muy alto, pero es mayor que el salario de las universidades. Hoy, un docente que trabaja en terciarios de la provincia de Buenos Aires, por la misma cantidad de horas que trabajaría en la universidad, gana el doble. La cuenta más o menos es esa. Con 10 horas en un terciario de la provincia de Buenos Aires, en vez de ganar 180.000 pesos, y capaz que ganas 400.000 pesos. Entonces la gente se va. Ajá. Y si bien desde ya en todos los niveles es importante la labor de un docente, se supone que en las universidades están aquellos que más se han formado. Si das clases en una universidad, entre comillas, que se entienda, te sobra para dar en un terciario, en una escuela secundaria. Sí, a ver, la universidad, la docencia universitaria es un trabajo altamente calificado, de las mayores calificaciones que puede tener un trabajador, porque hizo una carrera universitaria de 5 o 6 años, porque después estudió un doctorado que duró 4 o 5 años. Entonces, bueno, es una capacitación y una calificación de las mayores que puede tener un trabajador. Es un trabajo bien especializado y que no está remunerado como corresponde. Y bueno, este gobierno ha decidido directamente desfinanciar a las universidades y bueno, por esto la medida de fuerza que vos señalabas en el inicio, el 17 y 18, que es cuando van a estar comenzando las clases en la mayoría de las universidades del país, no así en Luján porque empezamos el 10, pero la mayoría empieza en esa fecha. Bueno, hay un reclamo y va a haber un paro nacional universitario porque involucra tanto a los trabajadores no docentes como a toda la docencia, porque la situación es insostenible. Hay que recordar también que en octubre el gobierno vetó, ¿no?, la ley de financiamiento universitario. ¿Qué implica qué? Bueno, ese veto. Ese veto implica que las universidades tengan el presupuesto congelado desde el 2022, sumándole ese 270% para los gastos de funcionamiento que se consiguieron gracias a la marcha universitaria de abril del año pasado. Que dicho así parece un número grandilocuente, 270% de aumento del presupuesto para las universidades, pero vale aclarar que es un 270% de aumento sobre la base de la porción más chica del presupuesto de la universidad, que es para comprar lo elemental, para pagar la luz. Es el 5%. Es el 5%. Todo lo otro del presupuesto de las universidades son fundamentalmente salarios. Sí, porque en realidad ese 270% que fue una conquista. Parece menor, pero fue una conquista porque el gobierno... Fue producto de la marcha. Fue producto de todo el proceso de huelga que concluyó con esa gran movilización a Plaza de Mayo. Pero eso es para cubrir, como vos señalabas, lo que se denominan gastos de funcionamiento. ¿Qué es eso? Bueno, pagar la luz, pagar las cuentas. Entonces, internet, etc. Todo ese 270%, ¿dónde terminó yendo? Y bueno, terminó yendo a las prestadoras de servicios, que además ejecutaron tarifazos enormes durante todo este tiempo. Bueno, esos montos y ese presupuesto que destinó el Estado, bueno, no quedó en las universidades, se utilizó para pagar los servicios, como hasta puede pasar en cualquier casa familiar. Bueno, en este caso fue para las universidades. De ahí que se va respondiendo esta pregunta retórica, si se quiere, que has hecho en la publicación en tus redes hace 2 días, que es:
preguntarte por qué el gobierno de Milei es incompatible con las universidades nacionales. ¿Qué otros elementos ves para responder precisamente esa consigna? Bueno, entonces recién señalábamos este ataque, ¿no? Hay un ataque que se da oficial de parte del gobierno que se da en distintos planos. Uno de los planos es el plano presupuestario. No hay presupuesto para lo necesario para garantizar el funcionamiento de la universidad. No hay presupuesto para los salarios. Eso, perdón, después del aumento post marchas, volvió a tocarse, se va a tocar ahora cuando las universidades vuelvan a funcionar a pleno, va a haber un reacomodamiento de los gastos de funcionamiento. Eso es súper necesario y tiene que ser ya. Pero no lo hubo todavía. No lo hubo porque también tenemos que recordar que el año pasado no se aprobó el presupuesto nacional. Entonces se sigue con el presupuesto prorrogado que se aprobó en el año 2022, actualizado a ese 270%. Entonces, ¿qué pasa? Las obras de infraestructura están, bueno, como toda la obra pública está absolutamente congelada. Algunos rectores consiguieron acuerdos más o menos precarios con las provincias para que las provincias... Sí, Kicillof dijo que iba a terminar algunas obras. Bueno, en el caso de Luján acordaron que se iba a terminar la obra de construcción en la delegación, en la sede de San Fernando, que está paralizada hace mucho tiempo, etcétera. Pero el gobierno nacional no destina un peso a ningún tipo de obras. Las becas para estudiantiles están absolutamente congeladas, inclusive las becas Progresar han disminuido la cantidad y el monto está congelado. ¿De qué monto hablamos, por ejemplo? 30.000 pesos. 30.000 pesos es una beca Progresar hoy. Está congelado el monto. No hay actualización de ese monto a valores de inflación, ni a ningún valor. Un estudiante que debe tomarse un colectivo para llegar a la UNLU ya se comió esa plata, pero de inmediato. Sí, a ver, fotocopias. Las fotocopias son carísimas, entonces los estudiantes hoy no tienen la posibilidad. Antiguamente la Universidad de Luján otorgaba becas de fotocopias, ¿no? Tenías por cuatrimestre una cantidad de fotocopias que podían cubrir los materiales de estudio. Bueno, hoy eso es imposible por el costo, porque no está el presupuesto necesario. Entonces todo lo que se lee es por pantalla. Los estudiantes no tienen contacto ni menos con libros, ni siquiera con papel fotocopiado. Se lee todo por pantalla. Si el estudiante tiene computadora, si no, lo tendrá que compartir la computadora con alguien de la familia, con algún compañero, o si no, desde el celular. Así se estudia. Entonces los docentes tenemos que encargarnos, por ejemplo, de escanear toda la bibliografía, que en el caso de historia son miles y miles de hojas cada asignatura, cada materia, para que los estudiantes tengan los materiales digitalizados para que puedan estudiar. Porque si no, no hay otra forma. Ni hablar de pedirle a los estudiantes que puedan comprar un libro, porque nosotros en nuestras universidades la mayoría de los estudiantes que recibimos son primera generación, son hijos de familias trabajadoras, de laburantes que bueno, también están padeciendo esta crisis que padecen la mayoría de los argentinos. Entonces bueno, está esta situación presupuestaria, el ataque salarial, recién decíamos, bueno, no hay paritaria, no es que el gobierno está tratando de conseguir un acuerdo, no le interesa conseguir un acuerdo, da lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y después, bueno, hay todo un ataque. El año pasado, fundamentalmente, fuimos blanco de ataque del gobierno diciendo, bueno, las universidades son una cueva de zurdos que adoctrinan. No sé si te acordás de todo ese ataque oficial, donde, bueno, tuvimos que salir a responder, ¿no? A explicarle al conjunto de la sociedad, de las comunidades que tal vez no tienen vínculo directo con las universidades, explicándole que en la universidad lo que hay circulan ideas, pensamientos plurales, que los estudiantes no son sujetos pasivos, que los estudiantes también cuestionan, participan, debaten dentro y fuera de las cursadas. Entonces lo que hay es un ataque permanente. Ahora vemos que el gobierno está formando desde el propio Estado aparatos u organizaciones estudiantiles que se dedican, por ejemplo, a atacar la huelga, ¿no? Ya ayer veíamos en las redes sociales ataques de estas agrupaciones, entre comillas, estudiantiles, donde, bueno, dicen... tenemos derecho a estudiar, que no nos vengan con el paro, hay que impedir que los docentes paren porque queremos estudiar. Bueno, toda una serie de cuestiones que han sido y siguen siendo un blanco predilecto de ataque del gobierno. Entonces, es un gobierno que yo en ese posteo que vos señalabas, bueno, yo lo defino como un gobierno que es incompatible, porque lo ha mostrado, ha quedado muy claro en todo este tiempo, es incompatible
o es antagónico a los intereses, a las necesidades y a las funciones de la universidad pública. Incluso también, no sé si te acordás, Alejandro, que hacia fines del año pasado el gobierno insistía o planteaba esta idea de que, bueno, las universidades sean traspasadas, nacionales sean traspasadas a las provincias. Después no prosperó eso por ahora, pero sí, de alguna u otra manera, dentro de algunos ideólogos del gobierno, bueno, está esta idea. Bueno, es un gasto, la universidad es un gasto que lo asuman las provincias. Entonces, bueno, hay un ataque permanente y la situación salarial hay que ponerlo también en el centro, porque, bueno, con salarios, insisto, alguien que trabaja 40 horas, es profesional, ultra calificado, cobra 800.000 pesos, en el mejor de los casos. Y bueno, ¿cómo hacemos para sostener esto durante este año? Todavía en términos académicos no empezó, pues las clases están por empezar la semana que viene o la otra. Entonces, bueno, vamos a empezar este 2025 en situaciones casi similares, o hasta incluso podríamos decir un poco en situaciones de retroceso respecto al 2024. Una situación muy complicada, donde además genera todo por un lado genera bronca entre quienes laburamos en las universidades, pero también va generando toda una situación de desgano, porque hay todo un desprestigio. Si, che, mira, laburo hace 15, 20 años en la universidad, me formé, sigo formando, trabajo en la formación de nuevas generaciones, tanto de investigadores, de docentes, aportamos esto a la sociedad, y lo que ves del otro lado es un ataque permanente. Lo que nos da mucha fuerza es el acompañamiento y el apoyo y la respuesta social que hubo el año pasado, porque, bueno, en esa movilización, por ejemplo, de abril, que hace un rato mencionábamos, bueno, ahí fue gente que no está directamente vinculada, que no es parte cotidiana de la universidad. Entonces hay un respaldo también social importante, que eso es lo que nos da fuerza, pero por parte del gobierno lo que vemos es ataque permanente, casi de forma cotidiana, que no cesan, como también lo hace con otros sectores, pero bueno, la universidad ha sido uno de los blancos predilectos de ataque del gobierno.